Bueno, la tarde de hoy, como les comentaba, vamos a hablar del Botox y el ácido hialurónico. Y quiero hablar de esto porque, como les comenté en las historias, hice como una pequeña encuesta de cuáles son las dudas que tienen con respecto a las cosas que yo ofrezco acá en Derma Spa. Bueno, en Derma Spa. Y las dos dudas que se presentaron mayormente fue la colocación del Botox y el ácido hialurónico. Y me parece un muy buen tema el cual tenemos que abarcar porque el paciente, cuando hablamos de Botox o cuando hablamos de hialurónico, tiene muchas confusiones con respecto a eso. Entonces acá en casa traje algunas cositas que me van a ayudar a explicarles cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y la diferencia del Botox como tal. Bueno, primero vamos a empezar a hablar del Botox. Sí, quiero hablar del Botox. Es un producto que yo utilizo muchísimo en el consultorio, muchísimo, es uno de mis productos favoritos. Y es favorito porque produce un efecto muy rápido, muy agradable al paciente. Que yo le digo al paciente que una vez que conozca el Botox no lo suelta, porque le va a gustar mucho realmente el efecto de ese producto cuando se coloca en manos profesionales, da muy buen resultado. De entrada, el Botox lo tenemos que mantener siempre, siempre en una cavita, ¿sí? En una neverita, como dicen, porque este producto tiene que mantener una cadena de frío, a diferencia del ácido hialurónico. Estas son mis dos marcas favoritas que no necesitan tener cadena de frío. Entonces, incluso para este video yo me traigo mi neverita porque necesitamos mantener este producto acá. Acá les voy a mostrar cuáles son los productos que yo uso, hablando de toxina botulínica, porque hay muchos tipos de toxinas, muy buenas marcas de distintos continentes. Entonces, digamos que estas son mis toxinas favoritas: Botox y Dysport, ¿sí? Bueno, ahorita les abro un frasquito de Botox para que entiendan de qué estoy hablando. Cuando hablamos de Botox, Botox es un producto que me produce una parálisis temporal, muy importante ese término de temporal, en ciertos músculos faciales. Y cuando le hablo de mis ciertos músculos es porque el paciente no pierde su expresión cuando se coloca un Botox, ¿sí? El Botox es una sustancia que no produce aumento de volumen, o sea, quiero recalcar eso al 1000%, no produce aumento de volumen. ¿Por qué no produce aumento de volumen? Porque es una sustancia que se utiliza en microdosis. De hecho, acá tengo la jeringuita con la cual yo utilizo para la aplicación de Botox, que no sé si ven acá. Sí, es la más re chiquitita de todos. Y la dosis que se utiliza es muy pequeña y la utilizamos en ciertos puntos a nivel facial. Desde el punto de vista estético, el Botox lo utilizamos en el 90% en ciertos músculos faciales, como es tercio superior de cara, tercio medio y tercio inferior. El 90% de ese Botox que utilizamos a nivel facial lo utilizamos en tercio superior. Sí, hay ciertas aplicaciones que también utilizamos, como es arrugas peribucales, las platismas, que también hay ciertos cuellos que son indicaciones de Botox, en hiperhidrosis para sudoración de manos y palmas de los pies, y planta de los pies. Entonces, pues el Botox también tiene otros usos, aparte de este 90% que lo utilizamos en el consultorio. El Botox tiene una duración de 4 a 6 meses porque es un procedimiento que es reversible. El cuerpo reconoce que hay un bloqueo temporal de la conexión a nivel de neuronas con el músculo, con los axones con el músculo. El cerebro vuelve a generar axones nuevos y por eso es que es reversible ese procedimiento, no es definitivo, ¿sí? Anatómicamente, les voy a mostrar acá. Sí, anatómicamente tenemos indicaciones de Botox en tercio superior de cara, o sea, estos músculos frontales, este músculo que está acá, que es el procero, y las patas de gallo. Tiene otras indicaciones aquí para sonrisa gingival, arruguitas peribucales, estos musculitos que están acá, pero como les repito, mayormente lo vamos a utilizar en este nivel. Como lo utilizamos a este nivel, o sea, a nivel de tercio superior, lo que les quiero decir es cuando el paciente llega a la consulta y me dice: doctora, ¿qué me indica? Te indico Botox por tal y tal y tal cosa. No me voy a poner Botox porque es que el Botox me pone la boca así. No, olviden que eso no es Botox. Probablemente lo que ese paciente a lo que se está refiriendo es al biopolímero, ¿sí? Que bueno, lamentablemente pues ya hemos tocado mucho ese tema del biopolímero, pero tiene muchas consecuencias. En este caso voy a abrir este frasquito de Botox que tengo acá, ¿sí? Los voy a abrir para mostrarle de qué estoy hablando y por qué hago mucho énfasis en que el Botox no produce aumento de volumen, porque las dosis que utilizamos son mínimas, como les repito. Vamos a abrir este. Está un poquito duro. Vamos a parar aquí. Bueno, ya abrí mi toxina. A ver, les muestro.
cómo es un Botox, cómo es la presentación del Botox. El Botox viene en frasquitos muy pequeños, miren, 4 deditos apenas de cajita, ¿sí? Esta es la toxina, ya mismito la guarda, pero si se fijan, no sé, ni siquiera se observa el líquido. A ver, el líquido ni siquiera se observa. Nosotros tenemos que liofilizar esto, lo tenemos que colocarle solución salina, apenas le colocamos 1, 2, 3 cc, depende de la indicación del médico de cómo lo diluyan. El tema es que de este frasquito es imposible que yo haga un aumento de volumen de una boca gigante, unos pómulos gigantes, etc. Bueno, lo voy a guardar rapidito, lo voy a guardar ya en mi cabita. Entonces el Botox lo colocamos en ciertas zonas para producir una parálisis facial, como les digo, de ciertos músculos que necesitamos que anatómicamente se paralicen, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente quiere mantener su sorpresa sin arrugar la frente, pues colocamos colocamos Botox a este nivel sin tocar el elevador del párpado superior para poder mantener esa expresión de sorpresa que necesitamos, ¿no? Entonces esa sería la indicación principalmente del Botox. Y vuelvo y repito, no me produce aumento de volumen. Botox no se coloca en la boca, tiene ciertas indicaciones para arruguitas peribucales cuando el paciente, bueno, entonces, sí, ácido hialurónico. Vamos entonces con ácido. Bueno, otra acotación que quería hacer aquí. Duración del Botox. El Botox dura de 4 a 6 meses. Sí, esa es la duración que la bibliografía nos habla en pacientes que les dura un poquito más, pero por lo general de 4 meses hasta 6 meses es la duración del Botox. O sea que se le indica al paciente que se lo aplique 2 veces al año. Ácido hialurónico, vamos a hablar del ácido hialurónico. El ácido hialurónico sí produce aumento de volumen porque es una sustancia viscosa que se coloca en ciertas partes para rellenar ciertas depresiones o querer aumentar ciertas porciones de la piel. Vamos a mostrarles esta marca que tengo acá, Filmet de Filorga, una muy buena marca. Sí, estas son las presentaciones de cómo viene el ácido hialurónico. Si se fijan, la presentación del ácido hialurónico viene en 1 ml, o sea que es una cantidad adecuada pero no exagerada, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el paciente se quiere rellenar los labios, oye, con 1 ml de ácido hialurónico tenemos suficiente para perfilar, para un aumento de volumen, para que los labios se vean carnosos, pero no exagerados, ¿sí? Con un ml de ácido hialurónico, pues, ¿qué podemos hacer? De repente colocar un poquito, proyectar un poco los pómulos, proyectar un poquito el mentón, o sea, es una sustancia que me produce un aumento ligero de volumen en cierta zona. El ácido hialurónico depende de la densidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos otra presentación de ácido hialurónico, si es una marca Princess de cromo, una marca austríaca muy buena. Esta presentación viene siendo volumen, es la más densa, la que tiene mayor concentración de esta marca. Bueno, ahorita salió otra que es un poquito más concentrada que esta. El tema es que esta utilizamos para proyección de mentón, pero las presentaciones, vamos a abrir esta de ácido hialurónico, también vienen por 1 ml, ¿sí? O sea que la gente cuando tiene exageraciones, por ejemplo, que es muy común que el paciente dice, no, es que lo que pasa es que me colocaron en los glúteos ácido hialurónico. Oye, ¿cómo va a ser ácido hialurónico si estás viendo que la presentación de ácido hialurónico vienen por 1 ml cada jeringa, ¿sí? Entonces, esta sí es una sustancia que sí nos produce un aumento de volumen. El aumento de volumen no es exagerado tampoco por la cantidad que vienen ya prellenadas de estas agujas. Y lo que hacen es reponer ciertas depresiones que a medida que pasa el tiempo, pues a medida que vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo tejido graso en nuestra piel como tal. Nasogenianos se marcan, las arruguitas de marioneta, se nos marcan las depresiones aquí en los surcos lagrimales. Entonces el ácido hialurónico viene a reponernos esa pérdida que ha habido por el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, por último les quería comentar del ácido hialurónico. Es que tiene distintas presentaciones, depende de la viscosidad que tenga el producto. Hay ácido hialurónico que viene muy concentrado, como viene siendo esta marca que tenemos acá de Princess. Es una concentración alta que lo utilizamos en pómulos, lo utilizamos en rinomodelación. Y hay otras presentaciones, por ejemplo, también de esa marca que lo utilizamos para hidratar la piel, para colocar en labios que tenga un efecto como el labio esponjoso, labio muy hidratado. Entonces, básicamente esas son las dos diferencias entre una ampolla de ácido hialurónico y la toxina botulínica. Por último, voy a hacer un live en el cual pues, me pueden preguntar. Esta información la voy a dejar fija en mi página de Instagram, porque justamente les quería hablar de eso, de la diferencia de estos dos productos, porque es muy común en la consulta.
pero voy a hacer un live en el cual pues vamos a tener preguntas en vivo para que me pregunten cualquier duda que tengan. Chao.